Can you hear me okay? ¿Me pueden escuchar bien? Sure. I can't hear you so well, Elder Parminder. I couldn't hear you either properly. Okay, no, now I can hear you Okay. loud and clear. Están viendo si So, se pueden over to you. escuchar. Apologize for the delay. Me disculpo por la demora. I just have a bad habit of timekeeping. I'm sorry. Tengo un mal hábito con el tiempo, me disculpo. Let's open with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your continual watch care over us. te agradecemos por tu cuidado continuo sobre nosotros. Holy God, I ask for your help and strength Dios Santo, te pido por tu fuerza y tu ayuda, not only for myself, no solo para mí mismo, for this presentation, para esta presentación, but also for the members of this movement, pero también para los miembros del movimiento, many of whom are struggling muchos de los cuales están con problemas, with their faith, están luchando con su fe, struggling with their identity, luchando con su identidad and trying to make sense of their faith in you. y están tratando de encontrar sentido en la fe que tienen en vos. I pray that you would be with us and guide us. Te pido que estés con nosotros y que nos guíes. I pray in the precious name of Jesus. Amen. Oro estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén. Something that I've pointed out repeatedly over the years Algo que he mencionado repetidas veces durante los años, particularly when it comes to my presentations, particularmente cuando se trata de mis presentaciones, not through any wisdom or design on my part, sin diseño o sabiduría mía de mi parte, and therefore I put the responsibility on God, y por lo tanto pongo la responsabilidad de esto sobre Dios. but if I look back over the past, I'll say 6 years, but even more than that, Pero si miro hacia los últimos 6 años, podría decir, pero en realidad un poco más, I mark 6 years because that's when I went into full-time ministry. marco 6 años porque ese fue el momento en el que yo empecé a trabajar en el ministerio tiempo completo. As I've seen the presentations roll out month after month, year after year, Cuando he visto las presentaciones que salen mes tras mes, año tras año, from my perspective at least, desde mi perspectiva por lo menos, I see a link, a chain of events that go through the years. veo una conexión, una cadena de eventos que se une a través de los años. I don't know how it's happened, No sé cómo ha sucedido, except to say through God's providence, a no ser decir la providencia de Dios. but the presentations have been ordered. Pero las presentaciones han estado ordenadas. And what I mean by that is that they have followed a sequence. Y con lo que me refiero es a que han seguido una secuencia. And they seem to build one upon another. Y parecen construirse una arriba de la anterior. Every time I read something or come across a new piece of information, Cada vez que leo algo o me encuentro con un nuevo
pedazo de información, or I'm just interested in a subject, o siquiera que me intereso en un tema, that's what motivates or inspires me to talk about it. eso es lo que me inspira o me motiva a hablar del tema. It's things that interest me personally. Son cosas que me interesan a mí personalmente. I don't have some overarching agenda, No tengo una agenda grande, but what I see as time has gone by pero lo que he visto con el paso del tiempo is that those things that have crossed my path es que aquellas cosas que se me han atravesado en el camino have been both the right subject and have occurred at the right time. han sido del tema correcto y además me han llegado en el tiempo correcto. Now that might sound intriguing or wonderful to you, Eso puede que a ustedes les parezca intrigante o increíble. you might be tempted to think, see, God uses him. Pueden verse inclinados a pensar que, bueno, vean, Dios lo usa a él. But that's not the point I want to make. Pero ese no es el punto que quiero hacer. Far from it. Muy alejado de eso. The point I want to make is the following. El punto que quiero hacer es el siguiente. If you want to understand what I'm teaching today, Si quieren entender lo que enseño hoy en día, I don't mean specifically at this meeting, I mean in the current situation, no me refiero a esta presentación en particular, sino a la situación actual. you have to take your reference point from the past. Tienen que tomar su punto de referencia del pasado. And sometimes that means going back 3, 4, 5 years. Y a veces eso puede significar retroceder unos 4 o 5 años. A point that Elder Tess has made a number of times now Un punto que la anciana Tess mencionó varias veces ya is that it's easy to watch presentations. es que es fácil mirar presentaciones. Now, I'm not referring to people who drive their car and put their presentations on double speed and think they've done a good job. No me refiero a las personas que escuchan las presentaciones mientras manejan y las ponen a doble velocidad y piensan que han hecho un buen trabajo. I'm not trying to criticize anybody. No trato de criticar a nadie. And that's not even the point I'm trying to make. Ese no es el punto que estoy tratando de hacer siquiera. Unless you've really thought about the presentations that I've done in the past, A no ser que realmente hayas pensado en las presentaciones que he hecho en el pasado and have them fresh in your mind, y las tengas frescas en tu memoria, everything that I teach can look like disjointed or disconnected subjects. todo lo que enseño puede parecer temas desconectados que no tienen conexión uno con el otro. And I think the most important thing I want us to realize Y lo más importante que quiero que nos demos cuenta is that that's not the case. es que ese no es el caso. The presentations are linked. Las presentaciones están conectadas. I don't think I have some kind of special connection with God. Yo no creo tener una conexión especial con Dios. I don't have visions of the night. No tengo visiones por la noche. He doesn't communicate with me and give me some idea of what I should study. Él no se comunica conmigo para darme alguna idea de lo que yo debería estudiar. So the only explanation I have is that God's ways are beyond my understanding, at least. Y la única explicación que tengo es que los caminos de Dios están fuera de mi conocimiento, por lo menos. And the only evidence I have that he is leading this movement, not leading me, Y la única evidencia que tengo es que Él está guiando este movimiento, no guiándome a mí. is that I see a chain through all of these studies that I have been doing.
Y eso es, la evidencia es que veo una conexión entre todos los estudios que he estado haciendo. Normally we do a question and answer on relationships. Cuando hacemos normalmente es unas preguntas y respuestas sobre las relaciones. I still have several questions left. Todavía tengo muchas preguntas por responder. Of late, the questions have dried up. I don't get that many questions now. Las preguntas han dejado de ingresar tantas, ahora ya no recibo tantas. So I wanted to talk about a slightly different subject today. Hoy quería hablar de un tema un poquito distinto. And if I finish the subject, then I'll answer one or two questions if I have time at the end. Y si termino con el tema, quizás al final pueda responder una o dos preguntas. If I don't have time at the end, we'll just go through this study together. Y si no tengo tiempo de responder preguntas al final, vamos a hacer este estudio juntos. What I find interesting is Lo que me parece interesante that many of the topics that I have brought to the movement es que muchos de los temas que yo he traído al movimiento okay, I don't know if my internet has frozen or the Spanish one has frozen. parece que el internet de Parminder está malo o el español está malo. I can't hear anybody speaking because I've only on. Hola, Parminder, can you hear me? Switch over. I'm going to switch over now. The Spanish are having. Are you back, Spain? Hello. Okay, they're back. I'll carry on. Can't remember the last thought I said. Se olvidó su último pensamiento. What I find interesting, many of the topics I brought to the movement. Okay, I can't remember the point I was making. Someone here has told me what I last said, but I can't make the Alguien me connection. dijo lo último que dije, pero no puedo recordar lo que estaba diciendo. Ahora sí me acordé. So, many of the subjects that I have brought, muchos de los temas que he traído al movimiento, I try to give like a theme, or I guess you might say a catchphrase. Trato de darles un título o puede ser un eslogan, una frase. And what I find interesting is, after a short while, y lo que me parece interesante es que después de un tiempo, they enter into the vernacular of the movement. Vernacular means language. Estas frases ingresan a lo que es el idioma del movimiento. I find that both fascinating and endearing. Me parece que esto es fascinante y me da ternura. So one of the phrases that I introduced into the movement y una de las frases que introduje al movimiento was the following. Fue la siguiente. Thinking fast, thinking slow. Pensar rápido, pensar lento. The fast brain and the slow brain. El cerebro rápido y el cerebro lento. What I try to do lo que intento hacer is repeat a theme over and over again so that it becomes hopefully embedded in your thinking. Lo que intento hacer es repetir un tema una y otra vez para que esto pueda ser absorbido y adaptado a tu mentalidad. In the English, there's a saying. En inglés hay un dicho. It says, repetition deepens impression. Que dice así, la repetición hace que las impresiones sean más profundas. And for my thinking, my understanding, that's important to me. Y desde mi entendimiento, eso es importante. I believe it helps to mold character. Me parece que ayuda a moldear el carácter. I'm not a psychologist. I've never pretended to be one. No soy psicólogo y nunca pretendí ser uno. But I do understand both the benefit
and the risk of doing this. pero quiero entender el riesgo y los beneficios de hacer esto. I'm going to use a provocative term or word. Voy a usar una palabra o frase provocativa. The ability to manipulate people is very easy to do. La habilidad de manipular a las personas es muy fácil. The nice way you could say that is it's good to mold people into the truth. Una forma linda de decirlo sería que es bueno moldear a las personas en la verdad. If you've been in this movement any length of time, Si has estado en este movimiento por cualquier periodo de tiempo, you'll know this is one of the premier things that people have accused me of. sabrás que esta es una de las principales cosas por las que he sido acusado. Being charismatic. Ser carismático. We'll move on. Vamos a avanzar. So I want to talk about the fast brain and the slow brain a little bit more today. Quiero hablar sobre el cerebro rápido y el cerebro lento un poquito más el día de hoy. I know that from the point where I first introduced the subject, I can't even remember the date. Sé que desde una de las primeras veces que introduje este tema, no me acuerdo la fecha, Until now, many people have discussed the subject, they've gone onto YouTube, they've gone onto Google, they've researched the subject. hay muchas personas que desde ese entonces en YouTube, leyendo, han investigado sobre el tema y lo han discutido. Some have even bought the book, Algunos incluso compraron el libro. even though I never recommended buying the book. I don't have anything wrong with it. Aunque nunca recomendé comprar el libro, no me parece que esté errado. I think I've only recommended one book, He solo recomendado un libro, which I think you all know. que todos ya saben cuál es. So I want to talk a little bit about fast brain, slow brain. Así que quiero hablar un poquito del cerebro rápido y el cerebro lento. Now, we're not evolutionists, we're creationists. Nosotros no somos evolucionistas, somos creacionistas. Now, of course, what we're doing is we're borrowing terms, I will say, from the world, from worldly, or we'll call it secular psychologists. We won't call them worldly, secular psychologists. Y lo que hacemos es tomar prestados ciertos términos, no del mundo, sino de psicólogos seculares, vamos a decirle. So their models work slightly differently to our models. Los modelos con los que ellos operan trabajan un poquito distinto que con los que nosotros operamos. But I believe the principles, the truthful principles that they bring forth are in complete agreement with our understanding of inspiration. Pero muchos de los conceptos principales están de acuerdo con muchas de las cosas que nosotros estudiamos de acuerdo a la inspiración. So the first thing I want to really make clear is that we don't have two brains. Una de las primeras cosas que quiero dejar bien clara es que no tenemos dos cerebros. So some people talk about the primitive brain and the modern brain. Algunos hablan sobre el cerebro primitivo y el cerebro moderno. Indeed, if you looked into a brain, if you cut it open, you would see the brain really is in two parts. Y si cortás el cerebro a la mitad, vas a ver que tiene dos partes. There's the inner brain, which is the limbic system, which is called the primitive brain. Tenemos la parte del sistema límbico, que está más adentro, que es parte del cerebro primitivo. And psychologists will go as far as saying this is the lizard brain. Algunos dicen que es el cerebro de lagartija, Because we came from lizards, I guess. porque vinimos de las lagartijas, supongo. And then through a process of evolution, Y después a través de un sistema de evolución, de un proceso, we didn't lose this primitive brain, but we built upon it. no lo perdimos al sistema límbico primitivo, sino que construimos encima de eso. Some people look at the brain as left-sided and right-sided. Algunos estudian el cerebro como el cerebro de parte izquierda y el cerebro derecho.
Now, neither am I a psychologist, neither am I a neuroscientist. No soy ni psicólogo ni neurocientífico. So even though we may conceptualize these things as primitive and modern or left and right, these are not true representations. A pesar de que podemos conceptualizar las cosas como cerebro primitivo, cerebro moderno, cerebro izquierdo, cerebro derecho, en realidad no es así, no tenemos dos cerebros. So you have to be really careful about graphics. Tenemos que tener mucho cuidado con los gráficos. There is no such thing as the fast part of your brain or the slow part of your brain. No existe tal cosa como la parte lenta y la parte rápida de tu cerebro. We'll say it simply. Vamos a decirlo de manera sencilla. This is parabolic teaching of a complex organ. Esto es enseñanza por parábolas de un órgano complejo. It's a tool Es una herramienta to try to explain in simple terms what is happening inside a human being. para explicar en términos sencillos qué es lo que ocurre dentro de un ser humano. Now, I'm persuaded it's really important to understand this. Estoy convencido de que es muy importante que entendamos esto, Especially when it comes to your relationships. especialmente en cuando se trata de las relaciones. I could say, especially when it comes to life, Especialmente podría decir cuando se trata de la vida, because for me, life and relationships are the same thing. porque, Without a relationship, there is no life. porque para mí las relaciones y la vida son la misma cosa. Sin relaciones no hay vida. I'll say it another way. Lo voy a poner de otra forma. There are people that I know who say, I'm a loner, or I like to be alone. Hay I like my personas, own company. hay personas que conozco que dicen, soy solitario, soy una persona solitaria, me disfruto de mi propia compañía. I don't want to disparage anybody's experience, No quiero traer angustia a la experiencia de nadie, disparage means criticize, no quiero criticar la experiencia de nadie, but I don't believe them. pero no les creo. Everybody wants a relationship. Todos quieren tener una relación. And I think the people who say that they don't are either comforting themselves or are in denial. Y las personas que dicen que eso no es así o están en negación o no se conocen a sí mismos. Okay, so let's think about a movie. We're in a movie. Vamos a pensar en una película. Imaginémonos que estamos en una película. And in this movie, there are two characters. Y en esta película hay dos personajes. And what we're looking when we watch this film Y lo que estamos viendo cuando miramos esta película is the interplay and the dynamic, the twists and turns between these two characters, these two people. es lo que ocurre entre estos dos personajes, la dinámica de la relación, todos los tumbos y las vueltas de esa interacción. They're in a relationship, Están en una relación and their relationship has tension and drama and good days and bad days. y su relación tiene tensión, tiene drama, tiene días buenos y días malos. And the reason why there's so many issues between them Y la razón por la que ocurren tantas cosas entre ellos dos is that they're completely different characters or personalities. es que tienen personalidades muy diferentes. So remember, graphics are dangerous. Los gráficos son peligrosos, acuérdense de eso. So this is just a picture of your brain from the top. Esta es una foto de tu cerebro tomada desde arriba. And you have the brain in two parts. Y tenemos el cerebro en dos partes.
And these are the two characters in our movie. Y estos son los dos personajes de nuestra película. And remember, the terminology that we're using is fast brain, slow brain. Y recuerden que la terminología que usamos es cerebro lento y cerebro rápido. So we'll just say system 1 Vamos a decir sistema 1 and system 2. y sistema 2. And they're a couple. They can't be disconnected, Y son una pareja, no se pueden desconectar. but they're in tension with one another because they have different personalities. Pero sufren una tensión entre ellos dos porque tienen personalidades distintas. System 1 is the fast brain. System 2 is the slow brain. El sistema 1 es el cerebro rápido y el sistema 2 es el cerebro lento. So we're going to give 3 characteristics for each person, each personality. Vamos a nombrar 3 características para cada personalidad. Number 1, Número 1. this person is impulsive. Esta persona es impulsiva. This person is thoughtful. Esta persona es detallista. This person does things automatically Esta without persona thinking. hace las cosas de manera automatizada, sin pensar. This person is very deliberate. Esta persona es muy intencional. This person is intuitive. Esta persona es intuitiva. And this person is very calculated. Y esta otra persona es muy calculadora. I hope my spelling's correct. No sé si escribí bien. Which one is wrong? Intuitive. U-I-T-I-V. Ahí está, le faltaba una I. Is it? Okay. So these are just 3 characteristics to describe the fast and the slow brain. Estas son 3 características para describir al cerebro rápido y al cerebro lento. This is not an exhaustive list. Esta no es una lista exhaustiva completa. And remember, this is not meant to be the left brain and the right brain. Y recuerden que esto no son los dos hemisferios derecho e izquierdo. Now, what happens is that these 2 people, when they interact with each other, they end up, I'm going to call it, just for ease of translations, I would say it differently if it was just plain English. They end up fighting against one another. Y recuerden que estas personas, cuando interactúan la una con la otra, en inglés sencillo, terminan peleándose. Vamos a ponerlo así. Now remember, there's only one of you. Recuerden que hay uno solo de ustedes. And what's going to happen is, in any situation, Y lo que pasa en cualquier situación, depending on how these 2 people interact, dependiendo en cómo interactúan estas dos personas, will determine what judgments, what decisions, what acts you make. va a determinar qué decisiones, qué actitudes, qué acciones vas a tomar. You remember I said that these studies follow on one from another. Si se acuerdan, dije que estos estudios construyen uno arriba del otro. So I'm saying that this study of the fast and slow brain
Entonces, este estudio del cerebro rápido y el cerebro lento is directly connected to the study of the nature of man that was done 4 years ago. está directamente conectado a la naturaleza del hombre, el estudio que fue hecho hace 4 años. The fast brain, system 1. El cerebro rápido, el sistema 1, It's that part of the brain that operates intuitively, es aquella parte del cerebro que opera de manera intuitiva, suddenly, de manera sorpresiva and more importantly, without our conscious control. y esto es lo más importante de todo, es que actúa sin nuestro control consciente. And why this is important to understand, Y la razón por la que es importante entender esto, assuming you believe it's true, si asumimos de que crees que esto es verdad, is because when you're in a relationship es porque cuando estás en una relación and you react, y reaccionás, and we're in relationships everywhere. y estamos en relaciones todo el tiempo por todos lados. You remember I've discussed in previous presentations that there are 5 types of relationships. Si recuerdan, discutí en presentaciones anteriores que hay 5 tipos de relaciones. Now, I've been teaching that for years, He estado enseñando esto por años and no one has ever come back to me with a 6th. y nunca nadie vino y me presentó una sexta. And there are hundreds of people who have heard me say this. Y hay cientos de personas que me han escuchado decir esto. So I'm pretty sure that there are the 5 that I've mentioned and no others. Así que estoy bastante seguro de que solo hay las 5 que mencioné y ninguna otra. So you're in a relationship, whatever you may think. Así que en cualquier lado que te encuentres, estás en una relación. And to understand that there's a part of your being that reacts, behaves unconsciously, may come as a surprise to you. Y descubrir que hay una parte de tu cerebro que se conduce de manera inconsciente puede resultarte información nueva o sorprendente. So remember, system 1 Recuerden, el sistema 1 operates intuitively without our conscious control. opera intuitivamente sin nuestro control consciente. Give an example. Voy a dar un ejemplo. You're just doing your own thing Estás haciendo lo tuyo and you hear a very loud sound. y escuchás un ruido muy fuerte. What would you do? ¿Qué harías? You know what you do. You will instinctively turn towards the sound. Ya sabes lo que harías. De manera instintiva te darías vuelta hacia el sonido. You won't think about it. You will just react. No lo pensás, simplemente reaccionás. That's system 1, Ese es el sistema 1, fast brain. el cerebro rápido. We might call it fight or flight. Se lo puede llamar también lucha o huida. That's a term that many of us have heard of. Es un término que muchos de nosotros hemos escuchado. And when you turn to that sound and you see or anticipate danger, Cuando te das vuelta hacia el sonido y anticipas que puede haber peligro, depending on your situation, you will either fight or you will flight. That means run away. dependiendo de la situación, vas a pelear o vas a huir de la situación. And you have chemicals running through your body, Y tenés sustancias químicas que están en tu cuerpo, adrenaline and cortisol. la adrenalina y el cortisol, You can't switch them off. You can't stop it happening. que no las podés apagar, no podés frenarlas. This is all to do with survival. Esto tiene que ver con la supervivencia. Now, system 2, Y ahora, el sistema 2,
the slow brain, el cerebro lento, that's responsible for our individual decision making and reasoning and beliefs. es útil para nuestra toma de decisiones, para el razonamiento y para nuestras creencias. So when someone says, give me a reason for your faith, Cuando alguien te dice, dame razón de tu fe, you don't just throw out an answer, simplemente no es que escupís una respuesta, you don't just react, no reaccionás nomás, you have to think about a reasoned argument for your belief. This sino, is the slow brain. sino que tenés que pensar en una respuesta con un raciocinio que respalde tu creencia. Give you an example. Les voy a dar un ejemplo. You're out with somebody Saliste con alguien and it's a very crowded place and you lose connection between yourselves. y hay mucha gente en el lugar, está muy poblado y uno se distancia del otro y se desconectan. So now you want to find the person that you're with, Y ahora querés encontrar a la persona en la but they're multitud, lost in a crowd. pero están perdidos en la multitud. How do you go about finding them? ¿Cómo vas a hacer para encontrarlos? You have to use the slow brain. Tenés que usar el cerebro lento. What you need to do is deliberately focus your mind on the task, Lo que tenés que hacer es con intención, concentrar a tu cerebro en la tarea a la mano. then you have to think about certain characteristics of the person. Y pensar en ciertas características de la persona. What are they wearing? What is Está- their hair like? How tall they are? ¿Qué ropa llevan puesta? ¿Cómo tienen peinado el pelo? Things about the person that will help to locate them. Algunas características de la persona que son útiles para encontrarlos. You don't say, oh, they're a very cheerful person, and that's going to help me find them. No pensás, son una persona muy alegre y por lo tanto voy a encontrarlo fácil. So this focus helps to eliminate distractions. Enfocarse ayuda a sacar las distracciones. And what you'll do is you'll ignore everybody that doesn't meet your criteria. So you're focused on certain aspects. Entonces lo que haces es ignorar a todas las personas que no encajen con ciertas características. If you maintain this focused attention, you'll find the person quickly. Si mantenés esta atención enfocada, vas a poder encontrar a la persona de manera rápida. If you get distracted, you'll have trouble finding them. Pero si te distraes, vas a tener problemas para encontrar. So these are some characteristics of the relationship between the two systems, fast and slow brain. Estas son algunas de las características de la relación que existe entre estos dos sistemas, el cerebro lento y el cerebro rápido. This love relationship between these two people that don't fit well together, they're dysfunctional together. Esta relación de amor entre dos personas que no encajan bien una con la otra, juntos son disfuncionales. Okay, let's move on. Vamos a avanzar entonces. Let's look at this from another perspective. Vamos a mirar esto desde otra perspectiva. Okay, let's do some maths. Vamos a hacer matemáticas. You have a bat Tenemos un bate and a ball. y una pelotita. And the total value of the bat and the ball Y el valor total del bate y la pelota, I wasn't sure what currency to use, so I'm going to use the default world currency, the dollar. no sabía qué moneda utilizar, así que voy a usar la moneda mundial por default, que es el dólar. And the value is
$1.10. Le vamos a decir que vale $1.10. Then I tell you Después te digo that the bat costs $1 more than the ball. y después te digo que el bate vale $1 más que la pelotita. The question is, La pregunta es, I repeat it, the bat and the ball are $1.10 el bate y la pelota juntos valen $1.10. and the bat costs $1 more than the ball. How much does the ball cost? Y el bate vale $1 más que la pelota. ¿Cuánto entonces No. cuesta la pelota? Now, we don't have chat enabled, No tenemos el chat abierto, but this has been done time and time again. pero esto ha sido hecho vez tras vez. So you work out in your own minds what your answer is. Así que en sus mentes descubran la respuesta. Quickly, Rápido, which means fast brain. lo que quiere decir cerebro rápido. And the vast majority of people will give an answer. Y la vasta mayoría de las personas va a dar una respuesta. That the ball costs 10 cents. Que la pelota vale 10 centavos. So if that was your answer, Si esa fue tu respuesta, you know that you're wrong. estás equivocado. Because what happens is when you use your fast brain, you can get tricked really easily. El problema es que cuando uno usa su cerebro rápido, puede ser engañado de manera muy sencilla. And if you got 10 cents for the ball, that you know you use fast brain to get the answer. Y si obtuviste que la pelota cuesta 10 centavos, entonces sabes que utilizaste tu cerebro rápido para obtener esa respuesta. So now let's use our slow brain. Ahora usemos nuestro cerebro lento. Let's reason this. Vamos a razonar. We said the bat cost $1 more than the ball. Dijimos que el bate vale $1 más que la pelota. So if the ball was 10 cents, the bat was $1 more. Así que si la pelota saliera 10 centavos, el bate saldría $1 más. That would mean it would be $1 plus 10 cents. Eso sería que costaría $1.10. And if you add them together, you get $1.20. Y si sumarías esto, obtendrías el total de $1.20. But I already told you the answer is $1.10. Pero yo ya te dije que juntos valen $1.10. So I'll give you the answer, Así que les voy a dar la respuesta. but what you need to do is go back in your own time and do the maths, which is slow brain, and work out what the true answer is. Ahora les voy a dar la respuesta, pero lo que ustedes tienen que hacer es volver ustedes con su cerebro lento y descubrir la respuesta por ustedes mismos. Now, if there are any really good mathematicians amongst us, they may have got the answer straight away. Si hay algunos matemáticos muy buenos con nosotros en la reunión, pueden haber sacado la respuesta enseguida. And if they did that, they were using the fast brain. Y si lo hicieron, estaban usando su cerebro rápido. But because they're experts in maths, Pero porque ya son expertos en matemática, their fast brain is actually able to calculate the right answer through practice, through habit. su cerebro rápido ya está entrenado para descubrir la respuesta correcta a la fuerza de hábito, porque han practicado. So of course the correct answer is the ball costs 5 cents. La respuesta correcta, por supuesto, es que la pelotita cuesta 5 centavos. Which means the bat costs $1.05. Lo que significa que el bate cuesta $1.05. And if you add them together, you'll get $1.10. Y si lo sumas, vas a obtener $1.10. So this is an example of the dangers of the fast brain.
Este es un ejemplo de los peligros del cerebro rápido. Now, you have faced a phenomenal problem. Ahora, te encontrás con un problema fenómeno. And it's this: you can never, ever switch off the fast brain. Y es el siguiente. Nunca, jamás podés apagar tu cerebro rápido. You would probably die quite quickly if that happened. Si eso pasara, te morirías muy rápido. So I want us to remember there's this movie you're watching, and there's this couple that are always antagonistic, quarreling, fighting with each other. Quiero que se acuerden, esta es una película que estamos viendo y hay una pareja que siempre está en disputa, siempre está en discusión, siempre están argumentando el uno con el otro. You've heard of couples like that. Ya han escuchado y conocido parejas así. One of them is excitable, does things on the spur of the moment, doesn't think about the future, spends all the money without thinking. Uno en la pareja es espontáneo, siempre hace cosas en el momento y se gasta toda la plata sin pensar en el futuro. And that person frustrates their spouse, who has to calculate things and does things very carefully and thoughtfully. Y esa persona es muy frustrante para su pareja, que es muy dedicada y hace cálculos y se preocupa por el futuro. They argue and fight. Discuten entre ellos y pelean. One says, all you do is just think about the moment. What about the future? Y le dice el uno al otro, todo lo que haces es pensar en el ahora. ¿Qué del futuro? And in response, the partner just smiles and says, what future? You've got to enjoy the moment. Y la pareja le dice, ¿qué futuro? Tenemos que disfrutar el hoy. If they weren't together, what would life be? Si no estarían juntos, ¿qué sería la vida? Meaningless. No tendría sentido. They have to be together. They're Tienen, stuck. tienen que estar juntos, están atascados. And you are stuck with this fast brain. You cannot get rid of it. Y vos estás atascado con este cerebro rápido, no podés librarte de él. But it can cause you huge problems. Pero te puede causar graves problemas. You fail in your maths exam for one. Por ejemplo, fallar tu prueba de matemáticas. Okay, I want to give another example. Voy a dar otro ejemplo. Now, before I do so, I want to repeat something I've said talking about this subject. Antes de hacer eso, quiero repetir algo que he dicho hablando de este tema. Not only is the fast brain fast, No solo es el cerebro rápido rápido and the slow brain slow, y el cerebro lento lento, that's obvious. eso But es they have obvio, another characteristic. tienen otra característica. The fast brain is a hard worker. El cerebro rápido es muy trabajador. I'm just going to put hard. Voy a escribir That acá Hard worker. que trabaja duro. And the slow brain, Y el cerebro lento, because we like compare and contrast, porque vamos a comparar y contrastar, is lazy. es perezoso. And so that only exasperates the problem. Y esto hace que el problema empeore. So there's this couple, Y entonces tenemos la pareja, the one who's thoughtful, always thinking about the future, thinking they're the righteous one. tenemos al que siempre piensa en el futuro, al que es dedicado y él cree que es el más piadoso, They're actually inherently lazy. pero en realidad son por naturaleza lentos y perezosos. So now who's the good and who's the bad one? The lazy one or the hard worker? Y entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿El perezoso o el esforzado? Okay, let me give this example. Vamos a dar el siguiente ejemplo. So now we're going to think about a business, Quiero que ahora pensemos en un modelo de negocios. the publishing business, a newspaper. Vamos a pensar en un negocio de publicaciones, por ejemplo, un diario. The media industry, we've spoken about this, two streams of information.
la industria de la información, de los medios. Hay dos fuentes de información. I'm not talking about two streams of information, but I'm going to use the media or the newspaper as an example. No voy a hablar de las dos fuentes, sino que voy a hablar de los medios como un ejemplo. Now, in any newspaper, you have, I'm just going to call it at the moment, two people. En todos los diarios tenés dos personas. It actually looks like this, a group of people and a person. Generalmente se ve así, un grupo de personas y una persona. So, the group of people are the reporters. Tenemos el grupo de personas que son los periodistas, The people who write the articles. los que escriben los artículos, And then you get the other person. Who's that? y después tenemos la otra persona. ¿Quién es? It's the editor. Es el editor. So, the reporters are system 1, fast brain. Los reporteros son el sistema 1, el cerebro rápido. What did they do all day long? ¿Qué es lo que hacen todo el día? Are they lazy? ¿Son perezosos? No, No, they're hard workers. trabajan duro. All they do is write articles all day long. Todo lo que hacen es escribir artículos durante todo el día. And they just continue to give all these articles to the editor. Y continúan pasándole todos estos artículos a su editor. Now, what does the editor have to do? ¿Qué es lo que tiene que hacer el editor? The editor is system 2, slow brain. El editor es el cerebro, el sistema 2, el cerebro lento. Now, the editor is supposed to read through all of these articles El editor tiene que leer todos los artículos and decide which ones to print and which ones to throw away. y decidir cuáles van a ir al diario y cuáles van a ir a la basura. The problem is there's only one person, the editor, and he's got a pile of articles to go through. El problema es que el editor es uno solo y hay muchos artículos que tiene que leer. And you know what life's like. Y ustedes saben cómo es la vida. The editor doesn't have the time or the energy to check everything that's in the article. El editor no tiene ni el tiempo ni la energía para chequear todo lo que está escrito en el artículo. She's not going to go through every source of every story. Ella no va a revisar todas las fuentes de cada historia. Remember, in our other model, they're a couple. En nuestro otro modelo, si se acuerdan, son una pareja. And the editor is lazy. Y el editor es perezoso. So what will she do? Así que, ¿qué va a hacer ella? She's going to say, this is just too much work. So what I'm going to do is I'm just going to blindly trust my reporters. Ella va a decir, esto es muchísimo trabajo, así que lo que voy a hacer es confiar ciegamente en mis reporteros. I will go ahead and publish. Y vamos a publicar. But they're going to publish stories that have not been verified. Y esto va a llevar a que publiquen historias que no han sido chequeadas. So there's no proof that they're true. Así que no hay prueba alguna de que sean verdad. Okay, so keep with the story. It's almost finished. Sigan mi historia, ya casi termino. Now there's a problem. Hay un problema entonces. You've gone into print on a story that the editor has not verified. Van a imprimir una historia que el editor no verificó. So you don't know if it's all true. No sabemos si es todo verdad. Now what's going to happen? ¿Qué va a pasar entonces? You know what's going to happen. Ya sabemos lo que va a pasar. Someone's going to come forward and say, that is a false story. It's a lie. Retract. Alguien va a presentarse y va a decir, esa historia es incorrecta, es una mentira. Retráiganse, retráctense. Now what the editor will do, Lo que el editor va a hacer entonces, she will defend the reporters. ella va a defender a su periodista. She'll defend the articles
even if they are false. Va a defender los artículos incluso si son errados. And this gets the newspaper in trouble. Y esto hace que el diario entero esté en problemas. Who's the newspaper? ¿Quién es el diario? You are. Vos sos el diario. So what's happening Entonces lo que está ocurriendo is your fast brain is collecting all of these stories es que tu cerebro rápido está coleccionando todas estas historias, submitting them to the slow brain. los está presentando al cerebro lento. The slow brain becomes overwhelmed, El cerebro lento se encuentra sobrepasado overload of information, con demasiada información too lazy to deal with it all, y es muy perezoso para lidiar con todo and says, I believe you. y le dice, te creo. And then what you find out is that it's wrong information. Y después lo que terminas dándote cuenta es que esa información estaba errada. And now you're in trouble. Y ahora te encontrás en problemas. So this is what happens in our lives. Esto es lo que ocurre en nuestras vidas. What you need to do is you need to learn to slow down. Lo que tenemos que aprender es aprender a bajar de velocidad. And you need to learn to use the editor, the slow brain, to verify what System 1, the fast brain, is reporting on. Lo que tenemos que hacer es aprender a usar el editor para chequear lo que el cerebro rápido, que es el sistema 1, está reportando. When you begin to do that, Cuando empezamos a hacer esto, you might find that you're in the wrong career. vas a darte cuenta posiblemente de que estás en la carrera errada Or you started a business with the wrong partner. o estás empezando un negocio con el socio incorrecto. Or you're in a dysfunctional relationship that you've been in for too long. Y que estás en una relación disfuncional en la que te encontrás hace demasiado tiempo. There are so many ways that our intuitive thinking fools us. Hay tantas maneras en las que nuestro pensamiento intuitivo nos engaña. The fast brain will persuade you that you should stay in this dysfunctional relationship. Tu cerebro rápido te puede persuadir de que deberías permanecer en esta relación disfuncional, That the career isn't that bad. de que la carrera no es tan mala And this business has potential. y de que este negocio tiene potencial. And if you don't learn to use your slow brain and think critically, Y si no aprendes a usar tu cerebro lento y pensar de manera crítica, your life will continue to be dysfunctional on so many levels. tu vida va a continuar siendo disfuncional en tantos niveles. So I want to talk about 3 things that hinder your development. Así que quiero hablar de 3 cosas que empequeñecen tu crecimiento, Because we have biases. porque tenemos sesgos. Now, there are many biases that human beings have. Hay muchos sesgos que tienen los seres humanos. So I just want to talk about 3 of them. Hopefully we'll go through all 3. Voy a mencionar los 3 y espero que podamos hablar de los 3. So there are 3 cognitive biases that result in most of our fast thinking. Tenemos 3 sesgos cognitivos que resultan de nuestro cerebro rápido. So the faults in our fast thinking are based upon, I'm going to give you 3 cognitive biases. Y entonces, los errores de nuestro pensamiento rápido resultan en estos 3 errores cognitivos, sesgos cognitivos. So if you see things the wrong way because you have a bias, Si vemos las cosas de la manera errada porque tenemos un sesgo, your fast brain will come up with the wrong answers, with the wrong conclusions. tu cerebro va a arribar a las conclusiones erradas.
And these are three common ones. Y estos son tres de las más comunes. There are many more. Hay muchas más. Faulty fast thinking bias, number 1. Error del cerebro rápido número 1. So, fast thinking, you've got a fault in your fast thinking, and the reason is number 1. Entonces, tenés un error en tu pensamiento rápido y el resultado es el número 1. The frequency bias. El sesgo de la frecuencia. The frequency exposure bias. Es el sesgo de la frecuencia de exposición. So you have a tendency, a bias, because you're exposed to something frequently. Entonces, la exposición frecuente a algo te crea un sesgo. A reliable way to make people believe in falsehoods is frequent repetition. Una forma acertada de convencer a las personas de error es exponerlos frecuentemente a eso. Because familiarity is not easily distinguished from the truth. Porque la familiaridad hace que no sea fácil distinguir de la verdad. Now, authoritarian institutions or dictatorships Entonces, las instituciones autoritarias o las dictaduras they know this saben esto and they use it to their advantage. y lo usan a su propia ventaja. If you go to a country and you see a poster or a picture of the leader everywhere, posted everywhere, Si vas, they're a un, using this technique. si vas a un país y ves pósters con la cara del líder en todos lados, están usando esta técnica. I'm based in the UK Yo estoy en Inglaterra and I haven't been everywhere in the UK, but I've been to many major cities. no he ido a todos lados acá, pero he ido a varias de las ciudades más grandes, Even to ghettos, incluso a los barrios que son periferales, even to places where they do graffiti all over the walls. incluso a lugares en donde hay grafitis que cubren todas las paredes. And I have never seen anywhere in any city posters of our president or important politicians posted on the walls. Never. Y nunca, pero nunca en todos estos años he visto pósters de nuestros ministros o de nuestros políticos importantes. I've been to some South American countries and some African countries, He ido a países en Sudamérica y países en África and it's much more common. y es mucho más común. So this is a technique that dictators or authoritarian governments use. Esta es una técnica que usan los gobiernos autoritativos. The more we see something, the more we trust it. Porque cuanto más vemos algo, más confiamos en eso. Now, here in the UK and in other Western countries, they use the same technique, Entonces, acá en Inglaterra y en otros países de Occidente también usan esta técnica. but it's not politicians, it's washing up powder. Pero no se trata de los políticos, sino del polvo para lavar la ropa. We get bombarded with advertisements, Somos bombardeados con publicidad. and it works. Y funciona. Whenever I go shopping for washing powder, Cuando sea que voy a comprar detergente para ropa, I go for the trusted brand. voy por la marca más confiable. I won't even check other ones out to see if they're any good.
Ni siquiera he probado otras para ver si son buenas. An example, Voy a dar un ejemplo. election time. Cuando se acercan las elecciones. Now, in election time, you see the face of politicians everywhere. Cuando hay elecciones, sí ves la cara de los políticos en todas partes. This is why it's important to do our research before an election. Por eso es bueno hacer nuestras investigaciones previo a una elección. Because these people know Porque lo que estas personas saben that you will trust the candidate whose name you've heard before or whose face you have seen the most. es que vas a confiar en el candidato cuyo nombre hayas escuchado antes o cuya cara has visto más frecuentemente. And you need to be aware that the frequency bias is being used against you everywhere you go. Y tenés que estar atento de que el sesgo de la frecuencia de exposición está siendo usado en tu contra donde sea que vayas. If I offered you 2 pairs of trainers, shoes, Si yo te ofrezco 2 pares de zapatillas de entrenar, one is Nike and one is brand X, uno es Nike y la otra es una marca desconocida, which one would you choose? And I said, and I told you, buy, have the one that's that's better quality, that's more reliable. y yo te digo, elegí la que es mejor calidad, la más confiable. ¿Cuál elegirías? What would you choose? ¿Cuál elegirías? You'd go for Nike Agarrarías las Nike, because you know porque all ya top sabes athletes use Nike. que todos los atletas más famosos usan Nike. Therefore, it must be good quality. Por lo tanto, debe ser buena calidad. And then I'd show you a video that both trainers are made in the same factory. Y después te puedo mostrar un video de que ambas zapatillas fueron hechas en la misma fábrica. And if I showed you that, Y si yo te mostrara eso, then which one would you choose? después de eso, ¿cuál elegirías? I already know the answer Ya conozco la respuesta, because I know how you think, fast brain. porque sé cómo pensás, con el cerebro rápido. You'd still choose Nike because you'd say the following. Aún así, elegirías Nike, porque dirías lo siguiente. Just in case. Por las dudas, I trust Nike. confío en Nike. This is the frequency bias. Este es el sesgo de la frecuencia. And you have to fight against it. Y tenés que luchar contra él. There was an experiment done at Michigan University in the United States. Hubo un experimento que se hizo en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. I like America, you can tell. Me gusta Estados Unidos, podrán darse cuenta. Now, in this experiment, what they did was the following. En este experimento que se hizo, lo que hicieron fue esto. Now, in all universities, they have a university newspaper, normally printed once a week. Tenían el diario de la universidad, que generalmente se imprimía una vez por semana. And sometimes they have an ad page, an advertisement page. Y a veces publicaban una página con publicidad. And what they did is they took 2 advertisements out. Y lo que hicieron fue sacar 2 publicidades. And at the top of each advertisement, they put 2 Turkish words. Y arriba de cada de esas publicidades escribieron 2 palabras de Turquía. Qatar, Ga, that was one word. La palabra que él acaba de decir. Sorry for my pronunciation. Perdón por la And pronunciación. Sarissa Kar, that's Y another one. la otra palabra, Sarissa Carr. So they took these advert boxes and they paid extra and put them on the front page so everyone's going to see them. Y pagaron extra para que esto fuera publicado en la primera página, para que todos la vieran. And they did this for a few weeks. Y hicieron esto por algunas semanas. They didn't say anything or do anything except put those 2 ads out.
y no dijeron nada ni hicieron nada más que publicar estas publicidades. And then what they did is they did a questionnaire after a few weeks, Y después lo que hicieron fue hacer un cuestionario and they asked the following question. y preguntaron la siguiente pregunta. They just said, these words, they didn't refer back to the ads. They just said, these words, do you think they mean something good or something bad? Simplemente no les dijeron el significado de la palabra, simplemente les preguntaron, ¿estas palabras pensás que tienen un buen significado o un significado malo? And you know, not in many places, but even in America, they're Islamophobic generally. Y como sabrás, en muchos países, no solo en Estados Unidos, hay islamofobia. And guess what the response was? Y imagínense cuál fue la respuesta. You know what it was? Ya saben cuál fue la respuesta. Because those were on the front page of the university newspaper, Porque esas palabras habían sido publicadas en el diario de la universidad, they don't even know what the words mean. incluso si no sabían qué significaban las palabras. I don't know if the words were real words, they just sounded Turkish. Ni siquiera sabemos si eran palabras reales, simplemente sonaban turcas. People said the words must mean something good. Las personas asumieron que las palabras deberían significar algo bueno. This is frequency bias, Este es el sesgo de la frecuencia. and you're all exposed to it. Todos estamos expuestos a esto. In English, they call you a sucker. En inglés te dicen Gullible. que apestás, que te tragas cualquier cosa. If you don't check for frequency exposure bias, Si no estás chequeando tu sesgo de frecuencia de exposición, some psychologists call it the exposure effect. algunos psicólogos se refieren a esto como el efecto de la exposición. If you don't check this before making an important decision, Si no chequeas con esto antes de hacer una decisión importante, your decisions, your preferences will be based upon your environmental conditioning. tus decisiones, las cosas que elijas hacer, van a estar afectadas por tu condicionamiento del ambiente. I'll say it plainly. Para decirlo de manera sencilla, You don't even have a free will. ni siquiera tenés libre albedrío. And you think you're exercising your free will. You're not. Y vos pensás que estás ejerciendo tu libre voluntad, pero no es así, You're exercising someone else's will. sino que estás haciendo la voluntad de otro. I keep on using the same washing up powder, and I even know about this. Yo compro el mismo detergente para lavar la ropa y yo ya sé esto. To combat frequency exposure bias Para combatir el sesgo de la frecuencia de exposición and to exercise your free will, y para poder ejercitar tu libre voluntad, you have to pause. tenés que pausar. You have to pause before making any decision. Tenés que pausar antes de tomar cualquier decisión. And then you ask yourself, Y entonces preguntarte a vos mismo, is this really the best option, or just the option because I've been frequently exposed to it? ¿es esta realmente la mejor opción o es simplemente la opción a la que he estado más expuesto? Give another example. Otro ejemplo. You're a manager in a business Sos el manager de cierta empresa and you're interviewing or hiring a new employee. y estás entrevistando para contratar un nuevo empleado. I prefer candidate A rather than candidate B. Yo prefiero el candidato A sobre el candidato B. Problem is, El problema I might prefer candidate A because I spent more time with that person. es que puedo preferir el candidato A porque pasé más tiempo con esa persona. Or they seem more relaxed, or they Oh. smiled. O porque me parece que están más relajados o porque me sonrieron.
or one had a mustache and the other one didn't. And I Oh, don't porque- like mustaches. O porque uno tenía un bigote y el otro no, y a mí no me gustan los bigotes. These are real issues that confront you. Estas son son cosas reales que nos confrontan. To make the best decision, I need to challenge myself. Para tomar la mejor decisión tengo que desafiarme a mí mismo. In that example, En ese ejemplo, I would need to schedule another interview, another meeting with candidate B to get to know them better or equally well. tendría que agendar una entrevista extra con el candidato B para pasar el mismo tiempo con él y poder conocerlo mejor. When buying a car or a house, Si estoy comprando un auto o una casa, you need to make sure you spend equal amounts of times tienes que asegurarte each of the choices of home or car that you have. de haber pasado el mismo tiempo chequeando las distintas opciones de casa o de auto que tengas disponibles. You narrow it down to your top 3 choices and you spend equal time for each one. Tienes que bajarlo a 3 top opciones y entonces pasar el mismo tiempo con cada una. I'll probably receive criticism now Seguro me van a criticar ahora because I know what most of you will do. porque ya sé lo que la mayoría de ustedes va a hacer. It's like, I don't know, I'll pray about it. Van a decir, no sé, voy a orar sobre este tema. Enough of that. If you don't want to fall prey to frequency bias, Si no querés ser víctima del sesgo de la frecuencia, you need to get into the habit of asking yourself, is this the best option? tenés que entrar en el hábito de hacerte la pregunta a vos mismo, ¿es esta la mejor opción? Or have I just been exposed to frequency bias? ¿O simplemente es esto el sesgo de la frecuencia de exposición? I like that couple, Me cae bien esa pareja, therefore their house is nicer. entonces esa casa es más bella. You don't know that that couple are clever. No sabes que esa pareja son inteligentes. And before you came to their house, they just baked some bread. So the whole house smells of freshly baked bread. Y antes de que vinieras a visitar la casa para conocerla, hornearon pan para que toda la casa oliera a pan recién horneado. Reminding you of home. Esto para hacerte sentir que estás en casa. You've just been exposed to frequency bias. Estuviste expuesto al sesgo de exposición. Faulty fast thinking bias number 2. El segundo error de pensar rápido. Vamos a ver eso. The status quo. El status quo. The status quo bias. El sesgo del status quo. Why do we stay in careers we don't like? ¿Por qué nos quedamos en carreras que no nos gustan? Why do heads of companies continue to invest money in failing projects? ¿Por qué será que los managers de ciertos negocios se siguen quedando en proyectos que han fallado? Why do most investors hold on to losing stocks? ¿Por qué será que muchos de las personas que invierten se aferran a acciones que están devaluándose? Why do people remain in broken, damaged relationships? Porque hay personas que se quedan en relaciones que están rotas y hacen daño. I'll give you another phrase in English. Te voy a dar otra frase en inglés. Better the devil you know than the one you don't. Mejor malo conocido. I don't know if you have a similar phrase in your language. No sé si There tendrán. are two reasons for this. Hay dos razones para esto. There are two reasons we get stuck in the status quo bias. Dos razones por las que nos quedamos atascados en el sesgo del status quo. One of them is loss aversion.
Una es el miedo a la pérdida. Aversion means reluctance. Quiere decir que uno no tiene ganas de eso. The other one is called the endowment. Y la otra se llama... The endowment effect. Endowment means something that you are given. La dotación, que esto quiere decir algo que recibiste. So the status quo bias is based upon loss aversion and endowment effect. Así que el sesgo del status quo tiene aversión a la pérdida y el efecto de la dotación o la fundación. Loss aversion means we don't like losing what we already have. El miedo a la pérdida es que no nos gusta perder lo que ya tenemos. This is really powerful. Esto es muy fuerte. All of us are susceptible to this, Todos somos susceptibles a esto. as well as the endowment effect. Now, I find the endowment effect a really interesting one. Y el efecto de la dotación o la investidura es muy interesante también. Remember, endowment means that you have been given something. Y recuerden que dotación o investidura quiere decir que vos has recibido algo. Let's talk about loss aversion first. Vamos a hablar acerca de la aversión a la pérdida primero. Now, psychologists have been studying this for decades, Los psicólogos han estado estudiando esto por décadas and they know that losses appear larger, more important than gains. y saben que las pérdidas aparecen como más grandes que las ganancias. In fact, research shows that the average person will psychologically weigh a loss more than a gain. Y la evidencia de la investigación demuestra que las personas van a considerar las pérdidas como mayores que las ganancias. And they weigh it twice as much. La forma en la que las miden las miden como el doble. So if you lost $1 or you gained $1, Así que si perdiste $1 o ganaste $1, the pain of losing $1 is twice as bad as the joy of winning $1. y el dolor de perder $1 es el doble que la alegría de ganar $1. It's a really powerful effect this is. Es muy fuerte este efecto. So let's do a bet. Vamos a hacer entonces una apuesta. And loss aversion will explain how we react to the following bet. La aversión o la pérdida va a influir en cómo vamos a encarar la siguiente apuesta. We do it instinctively, fast brain. Vamos a hacerlo instintivamente con el cerebro rápido. So this is the bet. Lo siguiente es la apuesta. I'm going to flip a coin, Voy a tirar una moneda and if the coin goes to heads, y si tengo la cara, el frente, you win $150. vas a ganar $150. But if it goes to tails, you'll lose $100. Pero si la moneda sale al revés, vas a perder $100. So heads, you win 150, tails, you lose 100. Así que puedes ganar $150 o perder $100. Now, instinctively, most people won't take the bet. De manera instintiva, la mayor parte de las personas no aceptaría esta apuesta. They won't like the risk. No les va a gustar el riesgo. But if for those people who turned down the bet and they slowed down and used system 2, they think about it, Pero las personas que apagan el sistema 1 y usan el sistema 2 para pensar sobre este tema, they challenge the fast brain, desafían su cerebro rápido, they would realize that if you took this bet, say 1,000 times, se darían cuenta de que si vos jugaras esta apuesta
diríamos 1000 veces, you'd be guaranteed to make money. Guaranteed. tendrías la garantía absoluta de que vas a ganar dinero. But if you took the bet and you only did it twice, you could lose. Pero si hicieras la apuesta 2 veces nomás, tenés la oportunidad de perder Fast brain dinero. would say, I told you, this is crazy. I knew it. I intuitively knew it. Y tu cerebro rápido te va a decir, ¿ves? Yo te lo dije, esta no era una buena idea, yo te lo dije de manera intuitiva. Take it 100 times, 1,000 times, you're guaranteed to make money. You Pero always will. si jugás el juego 100 veces, 1000 veces, no tenés duda alguna de que vas a ganar dinero. So let's give an example of the endowment effect. Vamos a dar un ejemplo del efecto de la dotación o la investidura. This one is really weird. It's really strange how humans think. Y este es muy raro, ver cómo los humanos piensan. So what researchers did is they gathered a group of random students together. Lo que hicieron los investigadores fue juntar a un grupo de estudiantes random, todos juntos. And what they did is they gave them each a mug, Y lo que hicieron fue darles a cada uno una taza. a brand new mug. They say, this is yours. Una taza nueva. Y les dijeron, esto es tuyo. So now they own the mug. Así que ahora ellos son dueños de la taza. It means it's been endowed to them. Esto quiere decir que ellos fueron investidos con la taza. So they have the mug, Tienen la taza and now they're asked, how much would you be willing to sell your mug for? y se les pregunta, ¿a cuánto estarías dispuesto a vender esta taza que es tuya? They recorded their answer and got an average. Grabaron todas las respuestas y sacaron un promedio de las respuestas. Then they got a second group of people, students. Después consiguieron un segundo grupo de estudiantes. Now they were not given a mug, No se les dio una taza, but they were given a choice. se les dio una elección. They said, this is your choice. We'll either give you a mug or we'll give you some money. Which one do you want? Le dijeron, te vamos a dar un poco de dinero o te podemos dar una taza. ¿Cuál preferís? And then what they said, the researchers, Y después lo que le dijeron los investigadores, you're going to make your decision if you want the mug or the cash. puedes elegir entre el efectivo o la taza. Tell us how much money do you think we should give you if you go for the cash? Decinos cuánto dinero estarías dispuesto a aceptar en lugar de la taza. So they're going to put a value on this mug, but they never actually received the mug. Entonces tienen que ponerle un precio a la taza sin nunca haberla recibido. It's the same mug, remember? Es la misma taza, recuerden eso. They recorded what those students said the mug was worth, and they got the average number. Los investigadores entonces promediaron las respuestas de las personas. And now I'll give the answer, which was really interesting. Y voy a dar la respuesta que fue muy interesante. The first group, who were supposed to sell their mugs, El primer grupo, que tenía que vender su taza, who owned the mug, cuya taza era de ellos, they valued their mugs at $7 valoraban su taza en $7. on average. Esto promediado. But the second group, who didn't ever actually own the mugs, but were told to just give a value, Que nunca en realidad tuvieron la taza. Este segundo grupo solamente tuvo que ponerle un valor. so they had no emotional attachment to the mug, Y no tenían ninguna emoción atada a la taza. they valued the mug at $3. Ellos le pusieron el valor a la taza de $3. Same mug, different perspective. Misma taza, distinta perspectiva. And what you see is a drastically different perceived value. Y lo que ves entonces es un valor drásticamente distinto. Just by owning something, it has more value.
Por el simple hecho de que algo sea tuyo, uno le otorga más valor. This is the status quo or the endowment effect. Este es el status quo o el efecto de la investidura. And it's dangerous. Y es peligroso. It makes you make wrong decisions. Te hace hacer decisiones incorrectas. So if we instinctively overweigh our losses, loss aversion, Así que si instintivamente tenemos aversión a la pérdida and we overvalue what we own and invest in the endowment effect, y si sobrevaloramos aquello que tenemos porque estamos con el efecto de la investidura, we'll be trapped by the past and destined to maintain the status quo. vamos a estar atrapados por el pasado y destinados a mantener el status quo. I was given this stuff and I'm not getting rid of it except for a certain price, for a certain value. And if I don't get it, I'm not parting with it. Recibí esto y no me voy a deshacer de ello a no ser por cierto valor. A no ser que me paguen tanto, no voy a deshacerme de esto. Go to someone's home Si vas a la casa de alguien and value their things. y ponele un precio a las cosas, You've got no emotional attachment and you'll value it as worthless. como no tenés un apego emocional a las cosas, vas a pensar que no valen nada. I have a vehicle. I think it's worth so much money because I love my car. Yo tengo un vehículo y pienso que vale muchísima plata porque amo mi auto. I look in the book of car values and it's like half of the value I think. And I think, how did they get that number? Y cuando miro en el catálogo por los precios de los automóviles, veo que mi vehículo está evaluado en la mitad de lo que yo pensaba. Y pienso, ¿cómo llegaron a ese número? This is the endowment effect, the status quo bias. Este es el efecto de la investidura, el sesgo del status quo. To counteract the status quo bias, we must notice when our preference is to maintain the status quo. Entonces, para contrarrestarlo tenemos que desafiar cuando nuestra perspectiva es mantener el status quo. We have to ask ourselves, what opportunities am I losing by maintaining the status quo? Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué oportunidades estoy perdiendo por mantener el status quo? The idea is to use loss aversion against itself. La idea es usar la aversión a la pérdida en su contra. Match your fear of losing what you own Que tu miedo a perder lo que tenés sea igual and what you invest in a aquello en lo que podrías invertir. with losing a better opportunity. Que tu miedo a perder una mejor oportunidad sea igual a tu miedo a perder lo que tenés. That way, you give options outside of the status quo equal psychological weight. Entonces, le vas a dar a las opciones que están fuera del status quo el mismo valor psicológico. For example, Por ejemplo, I invest some money in a failing stock. si yo invierto cierto dinero en acciones que se están devaluando, What valuable investments will I not be able to invest my money in because of that? ¿en qué otras mejores inversiones no voy a estar invirtiendo mi dinero por culpa de eso? I keep investing my time in a failing project. Si estoy invirtiendo mi tiempo constantemente en un proyecto que no funciona, What other opportunities will I not be able to invest my time in because I'm wasting my time in the present failing project? ¿a qué otras oportunidades no le estoy dedicando mi tiempo por culpa de este proyecto que está fallando? Faulty fast thinking bias, number 3, the last one. El tercero de los errores de pensamiento rápido. I'm going to call this today tunnel vision. Hoy en día le voy a dar el nombre de la visión de túnel. I hope we all know what tunnel vision means.
Espero que todos sepamos lo que significa una visión de túnel. Some people call it blinkered vision. It's what you do put to a horse so they can only see and have a narrow focus. Es lo que se le pone a los caballos para que puedan tener una visión enfocada y angosta. I'm going to give you a riddle, a story. Voy a contarles un acertijo, una historia. I'm going to describe someone. Voy a describir a alguien. Steve is very shy, is a very shy and withdrawn American Steve es muy tímido, es muy introvertido, es un americano. who is very helpful but has little interest in people, Es muy ayudador, pero tiene poco interés en las personas or in the world of reality. o en el mundo de la realidad. Steve is a meek and tidy person. Steve es manso y ordenado. He has a need for order and structure. Tiene necesidad de orden y estructura. So this is my description of Steve. Esta es mi descripción de Steve. Very shy, Muy tímido, withdrawn, introvertido, very helpful, muy ayudador, little interest in people, poco interés en los demás, or in the world of reality. poco interés en el mundo de la realidad. Meek, Manso, tidy, ordenado, needs order and structure. necesita orden y estructura. Here's my question. Ahora les hago la pregunta. Is Steve more likely to be a librarian or a farmer? ¿Será que Steve tiene más propensión a ser una persona que trabaje en una biblioteca o ser un granjero? Now, most of you would say librarian. He fits all the characteristics of a librarian. Y ustedes me dirían entonces, bibliotecario. Tiene todas las características de un bibliotecario. You do that using fast brain. Esto me lo dirían usando el cerebro rápido. So if librarian seems like the obvious choice based upon this limited information, Si bibliotecario te parece la opción obvia basado en esta información muy limitada, then you've been fooled again by system 1, the fast brain. has sido engañado nuevamente por el sistema 1, el cerebro rápido. You're using tunnel vision. Estás usando la visión de túnel. If you verified your fast intuitive conclusion, Si verificas tu intuición, tu versión rápida, that means the slow brain doing some work, esto quiere decir poner a trabajar al cerebro lento, you would realize that there are substantially more farmers than librarians in the United States. te darías cuenta de que hay muchos más granjeros que bibliotecarios en los Estados Unidos. In fact, there are roughly 20 times more male farmers than male librarians. Hay 20 veces más granjeros masculinos que bibliotecarios masculinos. So if you take the statistics, it's more likely that Steve is a farmer, not a librarian. Si tomas las estadísticas, lo más probable es que Steve no sea un bibliotecario, sea un granjero. But because you've got tunnel vision, I gave you that limited amount of information, you put him in a box. Pero con esa pequeña cantidad de información que recibiste, lo encajonaste. Because you know the characteristics or the personality of librarians. Porque conoces las características o las personalidades que tienen los bibliotecarios. And you have a picture of farmers. Y porque tenés una imagen de los granjeros. And fast brain says, oh, I know the answer to that. Simple. Y el cerebro rápido te dice, yo ya conozco la respuesta para eso, eso es simple. All based upon your mental preconceived ideas of two groups of people. Todo basado en tus ideas preconcebidas de dos grupos de personas. Slow brain would say, hold on a minute, let's work out the statistics of being a librarian.
Tu Very cerebro, rare. tu cerebro lento te diría, un segundo, por favor, vamos a ver qué estadísticas hay. Vas a One ver in que los 20 bibliotecarios son muy pocos. By the way, 1 in 20 means 5%. 1 en 10 quiere decir 5%. 1 en 20 quiere decir 5%. System 1, the fast brain, loves to use limited information to form quick judgments. El cerebro rápido disfruta mucho de usar poca información para formar juicios de manera rápida. Gets worse. Y empeora aún. Then what it does, it blocks out all conflicting information. Después lo que hace es bloquear toda la información que tiene un conflicto con eso. 3 points. 3 puntos. Limited information, Información limitada, quick judgments, juicio rápido, because it's fast, porque es rápido, and then it blocks out anything that conflicts with that answer. y después bloquea cualquier cosa que conflictúe con esa respuesta. Today I've called that tunnel vision bias. Hoy he llamado a eso visión de túnel. What did they call it in the past? ¿Cómo he llamado esto en el pasado? I gave a phrase that has become a catchphrase. He dado una frase que se ha convertido en una frase célebre. You all know it. Ya la sabemos. Sorry, not all. What you see Lo que ves is all there is. es todo lo que hay. I think this is a nice example of that. Creo que esto es un buen ejemplo de eso. And it's so dangerous. Es tan peligroso esto. System 1, the fast brain, sees 2 or 3 pieces of information. El cerebro rápido ve 2 o 3 pedacitos de información And then what it does, y luego lo que hace it infers or invents causes infiere o inventa causas and intentions. y inventa intenciones. And then it neglects ambiguity and suppresses doubt. Y después lo que hace es saca la ambigüedad y la duda. So I'm going to repeat that. Voy a It's repetir important. eso porque es muy importante. Fast brain takes 2 or 3 pieces of information. El cerebro rápido toma 2 o 3 pedazos de información That's all I need. y dice, esto es todo lo que necesito. And then it infers, Y después infiere, invents, inventa, I'm just trying to rephrase how I'm just trying to frame how I'm going to say that. It infers, it invents causes infiere o inventa causas and intentions, e intenciones. and then it neglects anything that's ambiguous. Y después descarta todo lo que sea ambiguo. If you've got any doubts, it suppresses them. Y si tiene dudas, las suprime. This is why you can meet someone and assume that you know what they are like. Esta es la razón por la que puedes conocer a alguien y asumir cómo es esa persona, Based upon their profession or what they look like. basados en cómo se ven o a qué se dedican. And if that is not serious, Y si eso no es serio, let me put it in a framework that you're familiar with. déjame que lo ponga en un marco con el que esté familiarizado. What they look like. Lo que se ven, cómo se ven, Where did they come from? de dónde vinieron, Nationalism. el nacionalismo, What color are they? Racism. de qué color son, el racismo, What gender are they? Sexism. qué género tienen, el And sexismo. what you will do, what fast brain will do, Lo que tu cerebro rápido va a hacer is you will make decisions about this person based upon those 3 things. es que vas a tomar decisiones acerca de estas personas basadas en estos tres informaciones.
Now, in this movement, we don't often talk about profession. En este movimiento no es frecuente que hablemos acerca de la profesión. And I'm going to change the word. I don't want to use profession. Voy a cambiar la palabra, no voy a usar profesión. I want to use social status. Voy a decir estatus social. In English, they use the word class. I don't know if you're familiar with that in your own language. The class system. En inglés se dice el sistema de clase. If you don't have an education, Si no estás educado, assume things about the person. y uno asume cosas acerca de esa persona. This is what tunnel vision is. What you see is all there is. Esto es lo que es la visión de túnel. Lo que ves es todo lo que hay. They don't have a degree. Of course they're dumb. Si no tienen un diploma universitario, obvio que son tontos. Black people are, you fill in the rest of that, whatever you think. Las personas negras son tal y cual cosa, cualquiera fuera lo que quieras poner ahí. I know it's not an accurate way of expressing it, Sé que no es una forma acertada de expresarlo, but if you go back to the early American history, pero si volvés a la historia americana del principio, simplistically they would say 3/5 of a person. That's how you calculate them. de manera simplista hubieran dicho 3/5 de una persona. Así calculaban el valor. Now I know that calculation was about their economic output. Esta calculación estaba basada en su How much valor money they can económico, make cuánto from pueden business. producir a los negocios. But it just goes to show how this tunnel vision works. The fast brain does this. Y esto solo va a mostrar cómo funciona la visión de túnel, porque esto lo hace el cerebro rápido. Now, this is not something that I have touched on in any great detail. Esto no es algo en lo que yo me haya dedicado en un detalle muy profundo. The integration of the fast and slow brain, La integración del cerebro rápido y el cerebro lento the subject of 4 issues: tiene 4 temas. class, La clase, nationalism, el nacionalismo, racism, el racismo sexism. y el sexismo. And of course, I should add the 5th, LGBTQ. Y tengo que agregar el quinto, LGBT. When you are dealing with these subjects, which is the message of this movement, Cuando estás lidiando con estos temas, que son el mensaje del movimiento, part of what we're grappling with as a movement and you individually parte de lo que estamos luchando como movimiento y vos individualmente también, is the tunnel vision bias, the fast brain bias that you all have. es el sesgo de visión de túnel que todos tenemos. What happens is Lo que pasa es, later on you realize when you learn about this person que más tarde te das cuenta cuando aprendes más sobre la persona, that your judgment about them was completely wrong. que tu juicio sobre ella era completamente errado. To counteract our natural tendency to form beliefs, Para poder contrastar nuestra tendencia personal a formar creencias, to form beliefs based upon limited information, a formar creencias basadas en información muy acotada, we need to get into the habit of asking ourselves why the opposite might be true. tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si lo opuesto puede ser verdad. Given a project that is similar to a project you've already done in the past, Si te doy un proyecto que es similar a un proyecto que has hecho en el pasado, your natural tendency will be the following. tu tendencia natural va a ser la siguiente. You'll say, it'll be easy Va a ser fácil, because I've done it before. porque ya lo he hecho en el pasado. What you need to do is stop and ask yourselves why the opposite might be true. Tenés que frenar y preguntarte a vos mismo por qué lo opuesto puede ser verdad.
This question will get you to test old assumptions. Esta pregunta va a hacer que pruebes tus asunciones viejas. Be prepared for new challenges ahead. Te puede preparar para desafíos que puedes enfrentar en el futuro. Prevent you from underestimating the project and misleading people. Te puede prevenir de subestimar un proyecto y dañar a las personas, Regardless of the situation, más allá de la situación. asking why the opposite might be true will widen our lens and help us to identify helpful information. Preguntarnos por qué lo opuesto puede ser verdad puede ayudarnos a ampliar nuestra lente y usar más información. Information we have been subconsciously ignoring. Información que hemos estado ignorando inconscientemente. So the next time you make a big decision La próxima vez que tomes una gran decisión and you have an automatic intuitive preference, y tengas una preferencia intuitivamente rápida, slow down frena and scan your faulty thinking checklist. y hace el checklist de los errores de pensamiento. Ask yourself, is this the best option Pregúntate, ¿es esta la mejor opción? or just the option I've been frequently exposed to? ¿O la opción a la que he estado más expuesto? One example, Un ejemplo. particularly in the United States, we should all know that there's a big problem currently going on. Particularmente en los Estados Unidos deberíamos saber que hay un gran problema que está ocurriendo. It's the relationship between the police and the ordinary people. Es la relación entre la policía y los ciudadanos comunes. And it's really about how the police treat people of color. Es evidente cómo la policía trata a los ciudadanos de color. And why is that happening? ¿Por qué ocurre esto? Because those policemen, and in fact the system, Porque esos policías y el sistema en verdad has tunnel vision. tiene visión angosta de túnel. They have preconceived ideas what people of color are like, Tienen ideas preconcebidas sobre cómo son las personas de color. and they don't treat each person as an individual. Y no tratan a cada persona como un individual. So we know that the subject of fast and slow brain is a prophetic issue. Sabemos que el tema del cerebro rápido y el cerebro lento son de importancia profética. When you're making these decisions, Cuando estés haciendo estas decisiones, ask yourself, pregúntate a vos mismo, is this the best option, ¿es esta la mejor opción? or am I adverse to loss ¿O tengo aversión a la pérdida? and falling for the status quo bias? Y estoy cayendo en el sesgo del status quo. Is this the best option, or am I suffering from tunnel vision? ¿Es esta la mejor opción o estoy sufriendo de visión de túnel? And I need to explore other possibilities. Y necesito explorar otras posibilidades. Maintaining one's vigilance Mantener la vigilancia de uno against these biases is a chore. It's difficult. en contra de los propios sesgos es una tarea, es difícil. But the chances to avoid a costly mistake are worth the effort. Pero la oportunidad de perder un error que nos puede costar mucho valen la pena. I want to encourage you to consider what we've discussed in this presentation. Quiero animarlos a que todos piensen lo que hemos discutido en esta presentación. Do your own research, Hagan su propia investigación and above all, examine yourself. y por sobre todas las cosas examínense a sí mismos. Not just now, but every time you engage in any relationship at any moment in the day. No solamente ahora, sino todas las veces que estén vinculándose con otras personas en cualquier momento del día. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you
Padre Celestial, te agradecemos. I ask, Lord, that you will guide and direct each of us. Pido, Señor, que nos dirijas y nos guíes a cada uno de nosotros. May each of us be continually on our guard. Que cada uno de nosotros pueda estar en guardia continuamente. We are always susceptible to the challenges of the fast brain. Siempre estamos susceptibles a los desafíos que tiene el cerebro rápido. We think fast. Pensamos rápido. Help us, Lord, not to try to avoid this, Ayúdanos, Señor, a no evitarlo, a futile pursuit, que es una empresa fútil, but rather, Lord, help us to, step by step, think Sino- through our choices, Señor, sino ayúdanos a paso pensar en nuestras decisiones. may each of us take these thoughts and ideas Que cada uno tome estas ideas y estos pensamientos and choose a path that is pleasing to you, y pueda elegir un camino que sea agradable para ti and honorable and decent for those with whom we interact with. y que sea honorable y decente para todos aquellos con quienes interactuamos. Pray in Jesus' name. Amen. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.